Pues muy buenas a todos y bienvenidos aquí de nuevo a nuestro canal de teología. Vamos a adentrarnos en este nuevo tema que nos corresponde, que es la genealogía de Jesús. Es un tema un poco más controvertido que ahora veremos, pues que está lleno de explicaciones tanto por un lado como por otro. Así que vamos a adentrarnos dentro de este capítulo cuarto de la historia de la Biblia, de la parte del Nuevo Testamento, que corresponde a la genealogía de Jesús. Pues adentrándonos dentro de este campo, fijaros, tenemos un problema. Y es que cuando hablamos de la genealogía de Jesús, hay dos personajes que la vuelven a ofrecer, igual que os comenté la semana pasada, son los dos evangelistas. Por un lado tenemos al evangelista San Lucas y por otro lado tenemos al evangelista San Mateo. ¿Y qué ocurre? Pues claro, si uno dice, bueno, ¿qué problema hay que ofrezcan la genealogía? Que el problema que tenemos es que cuando ofrecen la genealogía, la ofrecen de dos maneras distintas. Es decir, aparece una genealogía en San Lucas y otra genealogía en San Mateo. Y bueno, ante esto es lo que ha llevado a muchas personas a decir, porque esta genealogía es falsa, que realmente lo que habla de la infancia de Cristo es algo que no es del todo verdad, sino que sobre todo son cuestiones teológicas para darle un sentido profundo a la existencia de Jesús y explicar un motivo del sentido. Así que vamos a adentrarnos dentro de este campo porque, quiera que no, tiene su explicación, porque este problema que vemos actualmente no solamente lo vemos nosotros, sino que lo han visto muchos teólogos a lo largo de la historia y también lo han visto personajes santos padres, los primeros cristianos. Así que vamos a adentrarnos dentro de este campo. Lo primero que quiero decir es que en la época judía, de Jesús, la presentación de lo que significa la genealogía no era igual como nosotros hoy en día nos corresponde. Cuando nosotros pensamos en genealogía, pues ciertamente, ¿quién es tu bisabuelo? Pues bueno, pues yo sí sé quién era mi bisabuelo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi abuelo no para de hablarme de su padre continuamente, de quién era él, ¿no? Pero claro, ya a partir de ahí, pues él también habla de su abuelo, que él no había conocido personalmente, pero que su padre le hablaba de él. Poco, porque falleció muy joven debido a la guerra civil, pero poco. Y él incluso sabe el nombre de su bisabuelo, porque se lo habían dicho. Pero yo ya, como que no tengo mucha noción, no puedo decir a ciencia cierta cómo se llamaba, ni mi tatarabuelo, ni mi tatarabuelo. Entonces, ¿qué ocurre? Que a nosotros es verdad que nos suena un poquito chirriante, ¿no? ¿Cómo te vas a acordar tú de todos los personajes de tus antecedentes? Pero es que en la época judía esto era totalmente distinto. ¿Por qué? Porque hablar de la genealogía, de cuáles eran tus antepasados, era algo que te ayudaba a reconocer derechos. Es decir, una persona podría decir, yo soy de la tribu de Judá, yo soy de la dinastía del rey David, por ejemplo, y eso le daba un realce especial en su propia historia. Y eso es algo que se sabía porque su abuelo se lo había dicho, porque su padre se lo había dicho y así sucesivamente. De forma que ellos sabían perfectamente cuáles eran sus antecedentes para hablar de tema. Incluso fijar hasta qué punto llegaba la situación que cuando en la dinastía sacerdotal, ¿vale?, los sacerdotes, que ya os comenté yo en un momento determinado, los sacerdotes, cuando tenían que casarse, se casaban con mujeres de la descendencia sacerdotal. ¿Qué ocurría? Que cuando era hija, fijaros qué cosa más curiosa, cuando era hija de un sacerdote, se hacía una genealogía superior, es decir, conocer sus antecedentes de 8 generaciones. Fijaros qué cosa más dura. Es decir, tenía que conocer 8 antecedentes anteriores a esa persona que había nacido para saber que realmente era de la dinastía sacerdotal. A no ser cuando, por ejemplo, era de la tribu de Leví, que eso era todo, estaba mucho más concretado, o sea, sabía perfectamente mucho mejor. Cuando una persona era de la tribu de Leví, a esa persona solamente con una descendencia superior, es decir, mi padre es no sé cuánto, que es levita, no hacía falta que hubiera 8 genealogías. Pero fijaros, era la idea concreta que para poder casarte con una mujer que era de la dinastía sacerdotal, necesitaba 8 generaciones anteriores. Esto nos demuestra que en la época judía donde Jesucristo nació, todo el tema de la genealogía era importantísima, no era algo tan fácil.
Entonces, ya que podemos ver que cuando hablamos de este tema, empezamos a ver que no es como nosotros lo planteamos, sino que es muy distinto a como nosotros lo entendemos actualmente. Así que vamos a adentrarnos dentro de las diferencias entre uno y otro que os he comentado antes, que aparecen en estos dos evangelistas. Vamos a hablar, como he dicho antes, la diferencia entre estos dos evangelistas. ¿Qué nos ofrece? Pues bueno, cuando hablamos de la genealogía que aparece en Lucas, aparece lo siguiente: el personaje final que aparecerá es Adán, ¿vale? Y sin embargo, en el de Mateo, la última descendencia que aparecerá será Abraham. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mirad, la situación clara es que San Lucas, cuando está enfocando su evangelio, él lo enfoca sobre todo en la figura de Adán, porque él querrá mostrarle que Jesucristo ha nacido para ser el salvador de la humanidad, que él es el nuevo Adán. Fijaros que San Lucas, según se piensa, tuvo relación paulina, es decir, tuvo relación con la persona de San Pablo, de forma que él conoció perfectamente cuando él predicaba, y su evangelio se entiende muy bien, se enlaza con lo que las cartas paulinas después dirán. De forma que cuando habla de la figura de Adán, hablarán de ese nuevo Adán que es Cristo, que incluso las cartas de San Pablo lo hablan. De forma que Jesucristo es el que va a salvar a toda la humanidad entera. Cuando habla en Mateo, él se centra en un tema concreto, y es en el cumplimiento de las promesas. De las promesas a Abraham, de las promesas al rey David y de las promesas, pues posteriormente, que se cumplirán con Jesucristo. De forma que es aquel que va a ir cumpliendo continuamente las promesas. Por eso él se fija en dos figuras representativas, que son Abraham, David y la deportación a Babilonia. Es decir, son tres momentos, incluso él hablará de 14 generaciones entre una y otra, ¿no? Y sin embargo, Lucas lo ofrece de una mirada distinta. Y fijaros, Lucas también ofrece a Abraham. Es decir, dentro de la genealogía, hasta llegar a Abraham, él cuenta, fijaros, 75 generaciones, si no me equivoco, sí, 75 generaciones. Y sin embargo, en San Mateo son 42 generaciones. Es decir, la generación en San Lucas es mucho más amplia porque llega hasta Adán, y la generación de Mateo es más corta porque llega hasta Abraham. Pero no solamente eso, sino que la genealogía en San Lucas es más amplia incluso cuando llega a Abraham. Es decir, cuando llega a la figura Abraham, que está justo por aquí en medio para que entendáis, él ya tiene apuntados 57 generaciones, con las 42 que ofrece el evangelista San Mateo. De forma que vemos que San Lucas ha sido mucho más exhaustivo a la hora de hablar de la descendencia. ¿Esto por qué? Bueno, pues ahora vamos a ir adentrándonos más todavía, porque en el fondo vamos a ir viendo que descubre realidades distintas. Por ejemplo, San Lucas habla de personajes desconocidos. Sin embargo, San Mateo habla de personas que son continuamente reyes. Esto es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque San Mateo, como estamos hablando, él está hablando del cumplimiento, está hablando que él es el hijo del rey David. Y él quiere mostrar continuamente esta descendencia concreta. Es decir, Jesucristo viene de la dinastía del rey David. Entonces quiere mostrar concretamente esta realidad. Y, sin embargo, en Adán aparecen personajes que unos sí son conocidos y otros no. Esto es algo que llamará mucho la atención. Y un detalle concreto es que hasta el rey David, ¿vale? Es decir, los personajes, si nosotros cogemos toda la genealogía, en San Lucas son muy distintos los personajes que aparecen desde el primer momento. Es decir, justo el antecedente de San José, ya cada uno tiene un nombre distinto. Y esto es algo que llama muchísimo la atención. Sin embargo, cuando llega justo hasta la parte del rey David, es todo igual. Es decir, la genealogía desde Abraham hasta el rey David son casi simétricas las de San Lucas y San Mateo. A partir del rey David sí que cambian. Esto ya empieza a decir, es algo curioso. Es algo curioso, sobre todo por esta realidad concreta, porque a Mateo le mete toda esta realidad de reyes. Es decir, mientras que
San Lucas, a partir del rey David, empiezan a aparecer personajes, la mayoría desconocidos, son algunos sí son conocidos, pero otros no. En San Mateo no, en San Mateo directamente está hablando de todos los que han sido reyes. Lo que nosotros estuvimos dando en el cuatrimestre pasado, todos esos reyes, Manasés, Joaquín, todos los personajes aparecen como figuras descendientes de Jesús. Esto es algo importante porque ahora lo voy a explicar posteriormente qué sentido tiene, ¿vale? Pero bueno, quiero que esto se os quede grabado porque ahora va a tener su sentido, ¿no? Como a partir de la figura del rey David, la descendencia va a cambiar para uno y para otro. ¿Por qué motivo? Pues bueno, ahora va a tener su explicación que la voy a contar. ¿Qué motivos hay para estas divisiones? La primera, ¿vale? La primera explicación que le dan los teólogos, los exegetas, ante esta realidad que os he explicado antes. La primera es que el tema del árbol genealógico. Para algunos exegetas dicen que al igual que un árbol tiene muchas ramas, pero todas se unen en un mismo tronco, dicen que del mismo modo en Jesucristo. Para algunos no le importaba hablar de otro personaje sucesivo que estaba al lado para hacer ver el personaje, es decir, para decir que al fin y al cabo el saltar de rama en rama no era lo importante, sino que al fin y al cabo lo principal era llegar al tronco. Esta es la explicación de algunos exegetas que queda un poquito débil, pero que os la digo para que la conozcáis. La segunda, reflejo de la genealogía inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros, había personajes que hay bloques de historia que concretamente no se conocen bien quién eran los hijos de fulanito, los hijos de venganito. Por un poneros, que aparece incluso en vuestros apuntes. Aparece, por ejemplo, que Joram es padre de Ocías. Sin embargo, sabemos que no es el padre, es su bisabuelo. Pero para decir que Ocías era hijo de Joram, lo ponían sin ningún problema. ¿Por qué? Porque lo principal era ver que Ocías, su padre era Joram, su bisabuelo era Joram. Entonces para ellos no era tan importante decir que era hijo de fulanito, hijo de venganito, hijo de no sé cuánto, sino lo principal es que ellos eran, él era hijo de Joram, que era rey. Por tanto, para ellos es importante, de forma que ellos muestran esta genealogía inmediata. Como no conocen perfectamente o no les importa tanto ese personaje concreto, pues saltan generaciones, ¿vale? Esto es lo que ocurre concretamente en el Evangelio de San Mateo. San Mateo, como quiere hablar del cumplimiento concretamente, él hay situaciones en las que se acorta la genealogía porque él quiere darle nombre a personajes concretos y por ello él lo acorta. Lo segundo, el tercer punto, que se ve que para los judíos muchas veces lo que hacían era priorizar renombres. ¿Qué quiere decir esto de priorizar renombres? Esto es algo muy importante porque, vamos a ver, en una familia, ¿vale? ¿Quién es el importante de la familia? Pues el importante, por ejemplo, en una época anterior, en la época de los reyes de Israel, la persona importante era el rey. Es decir, el rey tendría hermanos, tenía primos, tenía no sé cuánto, pero ellos dicen pertenece a la familia del rey Joaquín, pertenece a la familia del rey no sé cuánto. Curiosamente, esto es lo que hacían los judíos en algunos momentos para demostrar que ellos eran pertenecientes a esa dinastía de reyes. Igual que, por ejemplo, actualmente tú hablas de familia, por ejemplo, de los Borbones, que es el rey de España, y tú dices fulanito, sí, fulanito es de la familia de los Borbones. Pues se podría decir que algo parecido sucedía con esta realidad. Es decir, para el personaje de la época no le importaba decir que esta persona era hijo de no sé cuánto, que al fin y al cabo era hijo de no sé qué, que era el rey del pueblo de Israel. De forma que eso es lo que curiosamente hace Mateo. San Mateo no se fija en el personaje que está el primo del familiar del cual vendrá Jesús, sino que va a decir cómo este pertenece a la familia del rey tal, para hacer que ver que Jesús viene de ahí. De forma que priorizan los renombres, en algunos datos concretamente, en algunos judíos, para darle importancia a este hecho, ¿vale? Para que os tengáis en cuenta uno de los detalles concretos que anteriormente he hablado, del tema de por qué
en San Mateo aparecen los reyes y no aparecen esos personajes que no se conocen. El cuarto punto, Julio Africano. El cuarto punto es Julio Africano. ¿Quién es este? Pues este es un santo padre, fijaros, del año 230, que hablará de un hecho concreto cuando habla de la sucesión anterior a Jesucristo. Y es que, como he dicho antes, hay dos personas concretamente. Según San Mateo, el padre de José se llamaba Jacob. Y sin embargo, para el personaje de San Lucas, el padre de José se llamaba Elí. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es algo muy curioso porque dice, bueno, y entonces, ¿ahora qué pasa aquí? Si el mismo antecedente de San José es un personaje distinto, apague y vámonos. Pues bueno, explicación de Julio Africano en el año 230 que conocía, atención, a familiares de Jesucristo. Jesucristo, ustedes sabéis que tenía primos, que tenía personas que incluso lo consideraban como si fueran hermanos suyos. Pues él los conocía, él conocía a esos hermanos de Jesús. Y la explicación que tenía con esto concretamente era la siguiente. No sé si ustedes sabéis, os acordáis, porque esto yo lo he explicado, lo que se conoce como la ley del Leviatán. La ley del Leviatán nos cuenta que si una persona se moría sin haber tenido hijos con una persona concretamente, el hermano o el familiar más cercano a esa persona se casaba con su mujer para que no dejarla sola, sino que se fuera a vivir a su casa y se quedara con él. Pues bueno, pues Juan Elcano cuenta que Jacob y Elí eran hermanos, que Jacob era el verdadero hijo de José, pero que murió y Elí se lo llevó a su casa. De forma que se puede decir que Elí fue un segundo padre que tuvo José cuando se murió su padre Jacob, porque acogió a su madre, a la madre de José, que se había casado con Jacob, la acogió en su casa. De forma que esto, fijaros, nos lo cuenta en el año 230 Julio Africano, que era conocedor de familiares de Jesucristo, ¿vale? Para que tengáis en cuenta un detalle concreto que nos habla este evangelista. El quinto punto. El quinto punto son los herederos oficiales. Esto está relacionado con lo primero que he dicho, lo de priorizar los renombres. Es decir, en San Mateo, concretamente, cuando habla de personas concretas, él habla del heredero personalmente del trono. Es decir, él no quiere hablar de los personajes concretamente que van surgiendo a lo largo de la historia, que son realmente la familia, sino que él quiere darle prioridad a estos herederos oficiales que realmente aparecen. Y curiosamente, en San Lucas aparecen una serie de nombres que no conoce mucha gente. Y además la lista es mucho más larga. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se piensa aquí? Que en San Lucas lo que aparece concretamente es la familia verdadera de Jesús. Son esos personajes ocultos, privados, que realmente venían de la dinastía antigua del mismo Abraham, que fueron sucediendo, mejor dicho, de Abraham, ¿no? Desde el rey David, porque realmente el personaje que aparece con renombre es el rey David, y a partir de ahí es cuando cambia toda la genealogía. Entonces, toda esa genealogía a partir del rey David aparece de personajes menos influyentes, que tienen menos fuerza y menos renombre, porque curiosamente San Lucas dice que él ha estudiado y ha hecho investigación y quiere dar la historia lo más cierta posible a lo que es la verdad. Y él concretamente lo hace así. Concretamente el Evangelio de San Lucas es posterior al de Mateo. Un poco después, no mucho, pero es posterior al de Mateo. Esto hace ver pues, que concretamente San Lucas fue mucho más exhaustivo a la hora de hablar de los nombres de los personajes de Jesucristo, de la familia de Jesús, de su propia genealogía. Y él le dio la realidad. No quería hablar de Jeroboam, o no quería hablar de fulanito, no quería hablar de menganito, sino que él quería realmente mostrar quién eran verdaderamente los propios antecesores de Jesucristo, quién eran los padres de José, quién eran los abuelos de José, con nombres concretos, para que no fuera algo de decir, bueno, pues este pertenecía al grupo tal, que es al que le pertenecía al reinado. A él no le importaba quién tenía que ser el rey, a él lo que le importaba era de dónde realmente venía, aunque fuera familia de ese rey. Y finalmente, os voy a contar un último aspecto, que esto realmente no tiene del todo claro, pero bueno, quiero que lo sepáis, que es el sexto punto.
Familia de María. El sexto punto es la familia de María. ¿Qué es esto? Pues bueno, hay algunos exegetas que dicen que San Lucas no se centra en la genealogía perteneciente a José, sino que él quiere hablar de la genealogía de la Virgen María y por tanto ofrece dos visiones distintas. Una es la del evangelista Mateo, que viene por medio de la persona de José, y la que ofrece San Lucas es la genealogía concretamente que pertenece a la familia de la Virgen María. ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad que a lo mejor tú dices, bueno, pues tiene su sentido. Existe algo que choca con esto, y es concretamente que nosotros sabemos por tradición que el padre de la Virgen María era Joaquín. Y he dicho antes que él habla de que el padre, concretamente de este personaje, dice que es Elí. Y el padre, si el padre de la Virgen María era Elí, entonces es Joaquín, que nos ha llegado por tradición, ¿quién es? De forma que sí que es verdad que se tiene mucha más laguna esta explicación concretamente, pero bueno, pero quiero que la sepáis porque hay algunos exegetas que hablan de esta realidad concreta, ¿no? La que más sentido tiene es la que os he explicado antes, este tema de los herederos oficiales, que choca porque quieren sobre todo realzar los renombres principales del reinado. Pues ahora vamos a centrarnos en los dos personajes concretamente que aparecen en el relato. Primero vamos a centrarnos en el relato de Mateo. ¿Qué podemos decir de esa genealogía de Mateo? ¿Qué es lo que nos dice que podemos descubrir? En primer lugar, como no, es que lo que ya hemos visto otra vez, que Dios cumple la promesa. Dios no se queda a regañadientes, sino que Dios va cumpliendo concretamente. Y este es el sentido profundo de la genealogía de Mateo. Él va a ir cumpliendo las promesas que venían desde antiguo, la promesa que le hizo a Abraham, la promesa que le hizo al rey David, la promesa hecha tras la deportación de Babilonia. Esas promesas se van a cumplir en Jesucristo, y ese es el sentido profundo de su genealogía. Cuando él quiere explicar qué sentido tiene, qué explicación tiene, él va a hablar de este hecho, él va a querer darle sentido e importancia a esta realidad, por eso lo va a ir mostrando continuamente. Él, como he dicho antes, sintetiza. Él la genealogía no la desarrolla del todo, sino que él quiere sintetizar. Él quiere poner concretamente los personajes principales que vayan resaltando para decir, de aquí viene Jesucristo. Jesucristo viene del rey David, Jesucristo viene de estos reyes, Jesucristo viene de esta dinastía. Entonces, ahí es donde concretamente va a ir mostrando esa realidad, sintetizando para ir hablando claro. Él, como he dicho antes, tercer punto, él va a dar renombre a los reyes. Él le va a dar importancia. Él, lo importante no es el familiar del cual va a venir Jesús, sino lo importante es el rey fulanito, que es familia de esa persona de la cual va a venir Jesucristo. Es decir, de forma que él habla de que es descendiente de reyes. En otro aspecto también él habla de 14 generaciones. 14 generaciones, ¿con qué? Pues 14 generaciones porque él dirá que desde Jacob, desde José, hasta la deportación a Babilonia hay 14 generaciones. De la deportación de Babilonia hasta el rey David hay 14 generaciones. Y del rey David a Abraham hay 14 generaciones. ¿Por qué le habla de estas 14 generaciones? Porque el número, la plenitud, el número de la plenitud judío es el número 7. Esto está relacionado con la sintetización que antes hemos hablado. Entonces, él quiere mostrar que Jesucristo es la plenitud, porque son 14 dividido entre 2 es 7, 14 es múltiplo de 7. De forma que aparece ese número 7 como muestra de que Jesucristo es la plenitud de todas las generaciones, la plenitud de las promesas. Y él se cumple con esa plenitud, ¿no? Esa realidad del número 14. Y luego incluye a 4 mujeres de forma específica, que ahora las voy a explicar. ¿Qué 4 mujeres mete San Mateo en este tema? Porque las va a meter, porque curiosamente son 4 mujeres que son 4 mujeres extranjeras. Fijaros qué cosa más curiosa. La primera que aparece es Tamar. ¿Quién es Tamar? Pues bueno, Tamar, esta no sé si le vamos a acordar, es la nuera de Judá. Judá, uno de sus hijos, tenía como mujer a Tamar. Este hijo muere, se casa con Tamar, se tiene que unir a un hermano del marido suyo para cogerla, según la ley del levirato. ¿Qué ocurre? Que este hijo no quiere dar descendencia, ¿vale?,
a su hermana. Y entonces cuenta que incluso tiene... total, que no tiene hijos. Es que no quiero explicar concretamente lo que ocurre, es que expulsa el semen fuera. Tampoco quiere decir... Lo que ocurre con Tamar, el hermano de este hombre, es que tampoco quiere dar descendencia. Debido a ello, Judá, es decir, se muere también, Dios le dice que se muere, y Tamar se queda sola. ¿Qué ocurre? Como ella quiere tener un hijo, para darle hijo a su primer esposo, resulta que ella se disfraza, se viste de prostituta, y con Judá, con su suegro, ella tiene relaciones. Fijaros, Judá, pensando que era una prostituta, se acuesta con ella. Se acuesta con ella. Y resulta que Tamar se queda embarazada de su suegro. Y debido a esto, tienen un hijo, y cuando la van a matar, la van a apedrear, le dice: ¿sabes de quién es este hijo? Este hijo es tuyo. Incluso le da un bastón, porque como él no tenía dinero, le dio su bastón. Y entonces le da su bastón como diciendo, para que vea que este hijo viene de ti, que por tu pecado, este hijo que viene es hijo de tu propio hijo. Fijaros qué cosa más dura, ¿no? De forma que, fijaros, el personaje que mete San Mateo cuando quiere hablar de la genealogía de Jesús. Después aparece otra figura que es Rahab. Rahab se piensa por tradición que es Rahab la prostituta de cuando Josué conquista Jericó. Pues que de esta realidad concretamente se piensa que es de donde también aparece Mateo, mete otra mujer. La siguiente mujer que aparece es Ruth. Ruth es una mujer extranjera que tiene, que en el libro de Ruth, ¿no? Es donde aparece, que su suegra es Noemí, y ella es fiel a su suegra y se mantiene con ella, porque a pesar de que se le han muerto sus maridos, se mantiene con ella para no dejarla sola, porque una mujer en aquella época que estuviera sola era una desgracia. Sin embargo, Ruth se queda con Noemí y luego se casará Ruth con el bisabuelo del rey David. De forma que Ruth es bisabuela, una extranjera del rey David. Y sigue, además, las nombra, esta concretamente las nombra San Mateo. Y luego, finalmente, Betsabé. Betsabé, como sabéis, es la mujer de Urías, de la cual pues el rey David mata a Urías y se queda con Betsabé. De forma que, fijaros, ¿qué personaje concretamente introduce San Mateo en su evangelio para decir cuál es la genealogía de Jesús? De forma que si alguna persona dice San Mateo se inventó la genealogía de Jesús para poner pues, a Jesús como uno de los grandes reyes, uno de los grandes, porque fijaros qué descendencia tan preciosa y tan bonita, porque viene de reyes, nos encontramos que San Mateo no tiene problemas en meter pecados del pueblo para meter la genealogía de Jesús. De forma que hace mostrar que su venida, la venida de Cristo, es en una humanidad pecadora. En una humanidad pecadora, la cual viene a salvar, a cumplir las promesas que Dios quería en estos personajes. Y finalmente, para ser breve, hablamos del evangelista San Lucas. ¿En San Lucas qué podemos incluir? Pues mirad, que él incluye, cuando habla de Jesucristo, dice que según se pensaba, era hijo de José. Fijaros una cosa más curiosa. San Lucas, para mostrar que Jesucristo no era hijo de José, dice que la gente pensaba que era hijo de José. Esto es un detalle concreto que a nosotros nos resulta chirriante, porque hace ver de que él conocía la verdadera procedencia de Jesucristo, cosa distinta a lo que muchos naturales de aquí de Nazaret pensaban, porque ellos pensaban que era hijo de José, pero no era así. Y él lo incluye concretamente en esa genealogía, ¿no? Y luego hay un detalle concreto que cuando él habla de Adán, cuando llega hasta el final, dice que y este era hijo de Adán, dice, hijo de Dios. Os he dicho antes que San Mateo, en San Lucas, estaba relacionado con las explicaciones de Paulinas.
Él concretamente quiere hablar que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios y que todo tiene su sentido con el hijo de Adán, que es hijo de Dios. De forma que cuando termina toda su genealogía, muestra esta realidad como diciendo, era hijo de Adán, que a su vez era hijo de Dios. De forma que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido a ser el nuevo Adán, que ha venido a cambiarlo todo. De forma que Él es, pues como he dicho antes al principio, para San Lucas, Jesucristo quiere mostrarlo como que es el Salvador de toda la humanidad, tanto judíos como no judíos. Así que así es como culmina todo este relato. Y voy a terminar leyendo, pues, lo que dice San Juan Crisóstomo de este hecho de la genealogía, para que se quede, pues, como explicación profunda de toda esta realidad. San Juan Crisóstomo dice así: como esta parte del Evangelio se compone de una serie de nombres, creen algunos que ninguna enseñanza preciosa se encuentra en ella. Para no caer en error, profundicemos en el pasaje, porque de esos nombres se puede sacar un rico tesoro, puesto que son el emblema de muchas cosas, pues recuerdan la divina providencia y las acciones de las mujeres, que después de haber impetrado hijos, les imponían el nombre del don que han recibido. Es decir, fijaros que bonito San Juan Crisóstomo en el siglo IV, ¿vale? Es decir, toda esta genealogía que hemos estado viendo, es verdad que son muchos nombres, que tienen mucho sentido, que hemos visto que para una edad quieren realzar el tema de los reyes para ver esa realidad, otros que muestran ahí, vemos pecado, no sé cuánto, son muchos nombres, para nosotros a lo mejor no tiene mucho sentido, pero si nosotros profundizamos y hacemos teología de esa realidad, descubrimos un hecho muy importante, y es que para nosotros esa genealogía es muestra de aquello que Dios cogió para salvar a la humanidad, que esa genealogía es parte de esa historia del hombre, un hombre pecador, del cual nacerá Cristo para salvar al mundo. Así que vamos a seguir profundizando. Lo importante no es quedarse con los nombres concretos, porque no tenemos que aprenderlo, sino el sentido profundo de esa genealogía, ¿no? Dios viene a salvar a su pueblo. Pues muchas gracias por esta nueva clase, espero que no os aburra mucho y que os ayude, pues, a profundizar en la historia de Jesucristo. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues nos vemos en el siguiente capítulo.